Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio de Masterclass. Para mí es un gusto poderlos acompañar el día de hoy en el espacio organizado por el área de bienestar de la Corporación Universitaria de Asturias y el cual pues se titula La responsabilidad social del contador, una mirada desde confianza pública, el cual va a tener como propósito compartir con ustedes, pues a modo de masterclass, eh, también lo que ha sido experiencia investigativa en nuestra disciplina y desde la mirada de la confianza pública. Entonces, espero pues, poder de la mejor manera aproximar este escenario de la responsabilidad social del contador, de lo que es la confianza pública y cómo a partir de ello hemos desarrollado con algunos colegas este trabajo también pues investigativo y compartir con ustedes algunos resultados y de manera particular poder sobre todo reflexionar un poco frente al quehacer del contador público en esta gran responsabilidad social. Me presento, pues soy Andrés David Serrat Juana, soy contador público de la Universidad de Ibagué. Llevo alrededor ya de unos 9 años en el ejercicio profesional y en el académico, pues, dentro de esos 9 años, aproximadamente 7 de ellos ya en la parte académica, coordinando programas de contaduría pública y como profesor también investigador y claro está en todo el tema académico en instituciones de educación superior y pues de manera particular con la Corporación Universitaria de Asturias, vigente en el programa de la especialización en gerencia financiera. ¿Sí? Soy especialista en finanzas, una maestría en economía y finanzas y desde mi rol en la academia como docente, pues en los últimos años he venido liderando proyectos semilleros de investigación, cual pues ha sido también un valor agregado y una motivación también para desarrollar los aspectos académicos y desde la parte como contador público en el sector real, pues asesorando a pequeñas y medianas empresas, principalmente en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Entonces, pues nuevamente bienvenidos. Reitero la motivación de estar con ustedes en este espacio. Y vamos a proceder entonces pues con la presentación que quiero compartir. Reitero, pues más a modo de reflexión, de diálogo. Al final vamos a tener unos espacios de preguntas, de discusión que se pueda generar a partir de lo que en este espacio quiero compartir con ustedes el día de hoy. Muy bien, entonces, hablar del ejercicio profesional de la contabilidad o el ejercicio contable y hablar de la contabilidad en sí, pues es hablar de una evolución histórica sin precedentes. Para muchos, la contabilidad nace o surge con la misma necesidad que comienza a tener de controlar los recursos. ¿Sí? Podemos hablar de esa edad más antigua, las primeras de pronto comunidades primitivas y demás que se van acentuando en nuestro territorio, en nuestro planeta y lo que conocemos pues, de evolución de la humanidad y demás, comienza a evidenciarse allí que hay una necesidad de controlar esos recursos, entendiendo el recurso como aquello que pues nos pertenece, aquello que nos genera beneficios económicos, ¿sí? Y a través del tiempo se evoluciona de una manera mucho más sistémica. Comenzamos a ver ya configuraciones de principios de contabilidad y sobre todo el gran aporte de lo que es el principio de partida doble, ¿sí? Como principio rector de nuestra contabilidad y que actualmente se discute en algunas latitudes hablar de una partida triple en la contabilidad, ¿sí? Pero es tal vez el momento en el tiempo, en el siglo XV, con la propuesta de Pacioli, la partida doble comienza a tener una expansión significativa en Europa y luego pues, a nivel global y se deriva una serie de evolución y de, desarrollo de nuestra disciplina, de nuestra ciencia, estableciendo escuelas de pensamiento contable, y es hasta el siglo XX, tal vez donde se comienza a establecer lo que tiene que ver con la regulación de la contabilidad. ¿Sí? Y hay algunos hitos, iniciando el siglo XX, pues pasamos por una gran depresión económica.
muy conocida, la depresión del año 29, en este caso, que generó pues una crisis a nivel global. Y desde allí se comienza a cuestionar un poco la contabilidad, los informes que presentan las organizaciones. Esta es la organización donde mayor evidencia de contabilidad podemos tener, ¿sí? Es tal vez el contexto donde evidenciamos a la contabilidad como un sistema de información que sirve para la toma de decisiones. Entonces, en esa fecha y posterior a esa fecha, sabemos que esta crisis no fue algo de un año, tuvo alrededor de unos 6, 7 años en comenzarse a estabilizar esta crisis global desde el punto de vista económico. Se reclama y se pide mayor fundamento a la contabilidad en el sentido de que refleje información transparente, veraz, no se aleje de la realidad económica de las empresas. Entonces, ¿qué se encuentra? En Estados Unidos, en este caso, que fue pues la crisis donde se deriva, ¿no? Que las empresas reportan información no de manera homogénea, sino lo que consideraban en su momento reportar, clasificar, presentar. Y es ahí donde se desata pues una investigación empírica en contabilidad y se comienzan a establecer los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se piensa en una regulación de la contabilidad, eso le da mayor fundamento a establecer principios de contabilidad de general aceptación que permitan uniformidad en la presentación de la información financiera. Y Estados Unidos es un país abanderado en normas de contabilidad. Luego, unos años más adelante, sobre la década de los 60, 70, está toda la vertiente europea con normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Se crean estas organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y promueven unos estándares que buscan la transparencia, la información, proteger a los inversionistas y que esa información pues sea veraz, confiable y sin decisiones para usuarios externos. Entonces, hago énfasis en la organización porque es allí donde se presenta la información a mayor escala de estados financieros, de datos clave en las organizaciones. Hoy hablamos de informaciones o reportes integrados también, informaciones de sostenibilidad y demás, que tienen que ver con la contabilidad, ¿sí? Entonces, el ejercicio nuestro como profesionales contables ha tomado un rol significativo en los últimos años. Ya no es el contador tenedor de libros, ¿no? Ya no es el contador que se dedica a registrar información financiera, ¿sí? A presentar estados financieros o a presentar exclusivamente declaraciones tributarias. Nuestro rol comienza a ir mucho más allá, ¿sí? Y en estos organismos internacionales se comienzan a promover también estándares, códigos de ética, pronunciamientos de lo que es el interés público, la confianza pública. No es premio, hablando de manera particular en Colombia. El desempeño pues, ha sido cuestionado en el marco de la función social de ser garantes de confianza pública. La connotación título o de la denominación de ser contador público tiene que ver con una responsabilidad social. La sociedad en general deposita en nosotros una confianza pública de garantizar lo que es la fe pública, es decir, la información que se presenta en las empresas o personas naturales también, porque hay personas naturales obligadas a presentar, por ejemplo, renta, ¿no es cierto?, a declarar renta, o personas naturales que asumen la responsabilidad del IVA, ¿sí?, que quieren facturar y demás, entonces tienen una responsabilidad fiscal, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que hacemos o lo que estamos llamados nosotros a realizar como contadores es garantizar que esa información, por lo menos en alto grado, no vamos a decir que la información es 100% transparente. Uno, porque no está libre de errores, ¿sí? Aunque estamos en un escenario, en una era digital, en una transformación digital, en una industria ya para muchos 5.0, en una vida 5.0, todavía se evidencia el registro de información del mundo físico al mundo digital. Aunque hablemos de facturación electrónica, de nómina electrónica y demás, todavía algunas organizaciones, sobre todo aquellas
pequeñas, medianas y micro, registran información del mundo físico al mundo digital. Y ahí pueden haber errores, ¿sí? En esa sistematización, un error de presentación, de clasificación, que no son materiales, que no son intencionados a no reflejar la realidad de la empresa, pero que afectan esa transparencia o esa fiabilidad en un 100%. Es decir, plantear que la información se representa fielmente en su totalidad, en plenitud, es no manifestar la realidad de lo que ocurre. Y dos, porque la información puede tener sesgos, ¿sí? Que para mí como contador, como profesional, voy a colocar un ejemplo muy general. X transacción debería, la presentamos como costo y de pronto está la discusión de que sea gasto, ¿sí? Esos sesgos profesionales y demás en la clasificación de la información, en no revelar de pronto alguna información, conllevan a que no sea una información en plenitud como una representación fiel. Pero sí se espera que sea en alto grado, que esos errores o esos sesgos no vayan a tener un impacto material. Entonces, eso es la confianza pública. Contribuir y garantizar que van a prevalecer los intereses comunes, los bienes comunes por encima de los bienes particulares. A eso hace referencia la expresión interés público. ¿Por qué prevalece el bien común a partir de la información financiera? ¿Qué ocurre? Que a partir de dicha información, por ejemplo, el Estado tiene sus ingresos por los impuestos, ¿no es cierto? El IVA, el ICA, el impuesto al consumo, todos los demás que conocemos, se deriva de información financiera, ¿sí? Y eso conlleva que sean ingresos, ¿no? Y que posteriormente esperamos sean contribuidos con gasto público, inversión social y demás, ¿sí? Podríamos tener ahí una discusión que el concepto impositivo no necesariamente quiere decir que vaya a ser retribuido, ¿sí? El concepto de impuesto pues es algo de imposición, sí o sí lo debo pagar indistintamente que ocurra con esos recursos, pero ahí comienza a haber una discusión de corrupción, de grandes escándalos financieros, de fraudes corporativos que han golpeado en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Ahora que vemos un contexto como el mundial que estamos viviendo y que unas semanas antes sale un documental o una miniserie frente a todos esos escándalos de corrupción en ese tipo de instituciones, ¿no? Entonces la corrupción está en todas partes, ¿sí? La corrupción no es del sector público ni es del sector privado exclusivamente, está allí. Piensa en una micro, en una mediana, en una gran compañía, en una gran corporación. Y ese interés público y esa corrupción lo que busca es afectar el bienestar común. Porque cuando hay desvío de recursos, cuando hay corrupción, cuando hay fraude, cuando se evade impuestos, pues se están beneficiando unos pocos, ¿no es cierto? Es decir, ahí es un beneficio particular y el beneficio o el bienestar común es el que se ve afectado. Entonces, esa es la connotación del contador, velar por una confianza y un interés. Y eso va a estar ligado ¿a qué? A una conducta profesional íntegra o integral, ¿sí? Aquí aparecen los principios éticos, lo que nos regula a nosotros como profesionales, una conducta ética, ¿no es cierto? Respeto hacia esos principios y a que haya una garantía en la transparencia de la información, porque finalmente esa información va a servir o es insumo para la toma de decisiones en una amplia gama de usuarios, sean externos o internos a la organización y demás. ¿Sí? Entonces, esta confianza pública y este interés público tiene un reto inmenso que está relacionado con la conducta profesional del contador en términos de la ética profesional. ¿Sí? Y tenemos regulación en ética, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. ¿Sí? Tenemos la ley 43 de 1990, tenemos el código de ética del IFAC, hablamos de normas internacionales de control de la calidad de la prestación de nuestros servicios profesionales. ¿Cómo evalúa el cliente al que le voy a prestar el servicio? ¿Qué riesgos tiene ese cliente? ¿Cuáles son mis alcances y responsabilidades al momento de asesorar una compañía? ¿Sí? O si tengo mi firma contable. ¿Cómo evalúo esos riesgos? ¿Cómo evalúo el cliente? Estoy asesorando una empresa o una persona natural o un pequeño emprendedor de manera verbal, no hay ni siquiera un contrato donde se definan mis funciones, mis alcances, mis responsabilidades. Entonces, se identifica que hay contadores que
disfrutan firmar estados financieros y firmar declaraciones tributarias, ¿sí? Sin hacer un ejercicio consciente de lo que eso implica garantizar. Entonces, para entender un poco más lo que es el interés público, aquí quiero compartir este comparativo de un estudio de Bustamante en el año 2010. Para entender el interés público desde lo que son los contextos, digamos que políticos, sociopolíticos, los estados en sí, ¿sí? Nosotros clasificaríamos en el Estado Social de Derecho, ¿sí? La mayoría de países, no podemos decir que todos, y tampoco que la gran mayoría, pero sí hay un gran grupo de países que se conciben como estados sociales de derecho. Voy a permitirme leer lo que se establece allí. Lo que se entiende el interés público en un Estado social de derecho. Conjunto de metas nacionales o sociales que prevalecen por encima de los intereses privados. Nuevamente, prevalece el bienestar común. Eso busca un Estado social de derecho, que prevalezca el desarrollo de la comunidad en general, del Estado en general, y no el interés de unos pocos, no los intereses de unos pocos. Si lo vemos en un escenario como un totalitarismo, donde vemos de pronto más escenarios de dictaduras y demás, hay imposiciones de los intereses de grupos o actores sobre los demás grupos, ¿sí? Ahí es donde vemos las dictaduras, vemos violaciones de derechos humanos, ¿sí? Muchos cuestionamientos, ¿sí? Hay otros como el liberalismo clásico que habla de agregación de intereses individuales, el liberalismo neoclásico, donde se busca satisfacer distintos intereses particulares, un esquema de protección de algunos segmentos o sectores estratégicos, se protege a unos pocos. En la socialdemocracia hay cesión de intereses particulares para un resultado general. Ese es el más aproximado también al Estado social de derecho. Pero es este último donde clasificamos. Y ahí está nuestra responsabilidad social. Eso emana desde nuestra Constitución, ¿sí? Así nos concebimos desde el año 1991 como un Estado social de derecho. Y claro, aquí podríamos tener muchas más discusiones frente a ese tema de lo que se cumple y lo que no se cumple. Pero en sí, nuestra responsabilidad como contadores públicos está en responder a este tipo de derechos y cómo nos concebimos también en relación a lo que es nuestro Estado. ¿Cómo vemos el impacto en el ejercicio profesional? ¿Sí? ¿Cómo aterrizamos eso del interés público? Aquí aparece la Federación de Interés Público, que se promulga unos conceptos en relación a lo que es el interés público. Y se vuelve para nosotros el interés público en un instrumento, en este caso. ¿Sí? Eso es lo interesante. Es una herramienta, es un instrumento. Una forma que tiene el contador para lograr desarrollo, crecimiento y bienestar. Si vemos lo que es el interés público y esa gran responsabilidad, vamos a aportar desarrollo, que se mete información transparente, confiable, sirve para la toma de decisiones, ¿sí? Que haya crecimiento y bienestar, no de la empresa únicamente, sino de la sociedad en general, ¿sí? El interés público puede limitar las libertades individuales, ¿sí? Va a prevalecer lo común. Podemos limitar, no puedo hacer lo que yo considere como individuo, ¿sí? Hay algo que me limita. Ese Estado social de derecho me limita que no solo son mis beneficios, ¿sí? Pero esos límites o esas limitaciones sean por motivos racionales que son reconocidos, ¿sí? Es decir, los deberes, los derechos, la misma ética, ¿sí? Muchos discuten una regulación de la ética, porque finalmente la ética es algo del individuo, ¿sí? Cómo me comporto como individuo en sociedad. La moral mucho más compleja de entender, ¿sí? Pero en sí el interés público limita esas libertades individuales a partir de un razonamiento, de un raciocinio colectivo, ¿sí? Y para el caso contable, la protección del interés público como instrumento para lograr objetivos en el progreso social y económico. Mire el alcance que tiene ese interés público. Reitero, no es el desarrollo exclusivo de la empresa. ¿Quién contrata nuestros servicios? Que es un poco, o ha sido un poco las razones, lo que nos genera inquietud, los comparto de la experiencia investigativa que se ha desarrollado en línea este tema. Finalmente, ¿quién nos está contratando? Principalmente el sector privado.
con esto no quiero emitir prejuicios o llegar a verdades absolutas en el sentido de que un contador no puede estar en el sector público. Claro que sí, podemos estar allí, pero prioritariamente estamos en el sector privado, asesorando micros empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, ¿no es cierto? Pequeñas. Y quien nos contrata comienza a ejercer subordinación sobre nosotros, ¿sí? Cuando nuestra profesión es una profesión liberal, ¿sí? Donde hay independencia mental, donde sobre mi ejercicio profesional no debe ejercerse subordinación, no debe haber una influencia directa de que se presente la información de esta manera porque así lo quiere el administrador, porque así lo quiere el dueño de la empresa, porque así lo quiere el accionista A, B o C, ¿sí? Sino que usted como contador, usted es independiente mental. Por eso nos concebimos como una profesión liberal, ¿sí? No nos pueden ejercer subordinación. Pero ¿qué ocurre? Que a veces el desconocimiento de eso que está en una ley, de ese principio ético que lo acobija una ley, conlleva que terminemos prestando servicios donde ejerce subordinación, donde terminamos cediendo a presiones de la administración, a otros intereses, bien sea de manera directa o indirecta, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad esto, un análisis permanente para emitir juicios profesionales que permitan cumplir con esa racionalidad. ¿Cuál racionalidad? La que prevalece el bienestar común. ¿Listo? Si yo certifico una información que no refleja la realidad, sí, yo lo puedo, también les voy a compartir y quiero compartirlo con ustedes en este espacio, es esas faltas éticas que podemos cometer de manera directa, indirecta, de manera culpable o a título de dolo, ¿sí? Entonces, si beneficiamos a unos pocos, ¿sí? Por una cantidad de dinero, por un ascenso, ¿sí? Por una mejor remuneración, estamos beneficiando a unos pocos, no a la colectividad. Y eso puede tener efectos que van en contravía entonces a lo que es o lo que se concibe internacionalmente como el interés público en este caso. Muy bien, hay unas sutiles diferencias entre fe pública, confianza pública e interés público o intereses públicos, que desde un inicio, desde una generalidad, pareciesen lo mismo, ¿sí? Claro está, van en una misma ruta, van en un mismo camino, pero hay unas sutiles diferencias que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es la fe pública? La fe pública es certificar información, ¿sí? Asegurando que hay una verdad, o por lo menos en alto grado, que no hay errores materiales. Tiene un efecto jurídico y el Estado le otorga el poder al contador público para que asegure esa verdad, ¿sí? Somos de los pocos profesionales que tenemos esa potestad, por llamarlo de alguna manera, de garantizar fe pública. ¿Quién más garantiza fe pública? Los notarios, los médicos, en un certificado de nacido vivo, en un certificado de función. Eso está generando una verdad. Por eso cuando firmo el estado financiero, cuando certifico los estados financieros, o en mi rol de revisor fiscal o de auditor, cuando doy un dictamen sobre los estados financieros, estoy garantizando de que hay una verdad, es decir, hay un efecto jurídico. En este caso, el Estado me lo otorga a mí por ser contador público, ¿sí? ¿Qué se promovían en nuestro proyecto de investigación? ¿Sí? ¿Qué ocurriría si fuese el Estado el que asignara a las empresas los contadores? ¿Sí? ¿Qué pasaría si existiese esa figura? Si hubiese en el presupuesto público del Estado un rubro, un recurso para, de pronto, no sería un poco complejo en todas las organizaciones y demás, pero de pronto para lectores fuese asignado el contador. Que no hubiese una relación contractual entre la empresa y el contador, sino que fuese el Estado el que lo asignara y de pronto la empresa de manera indirecta en los impuestos aportara para los honorarios y demás. Bueno, algunos supuestos, primeras discusiones que se daban y que conllevaban a establecer este proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el Estado el que nos otorga ese efecto jurídico, ¿sí? Pero en algunos sentires, en algunas percepciones de contadores, sentimos que el Estado no nos ha protegido, que el Estado a veces recae sobre nosotros y no nos protege en ese sentido.
¿sí? ¿Qué es la confianza pública? Entonces, partimos de lo siguiente. Es un imaginario ¿de quién? De la sociedad en general. La sociedad somos todos, ¿no es cierto? Pero es un imaginario de que ustedes y yo como personas actuamos y hacemos un trabajo de forma correcta. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado y estudiado para ello. Ese es el valor agregado de ser profesional, ¿cierto? De ser profesional, actuamos correctamente desde nuestro escenario personal y también en nuestro escenario profesional, ¿sí? Muchos plantean, no se puede ser excelente profesional si no soy excelente persona. Y lo contrario, también, ¿no es cierto? Estos dos roles, desde el ser y el hacer, son complementarios, ¿sí? Entonces, la sociedad, pues se imagina eso. Es el supuesto, es lo que se espera. Si usted es profesional, usted va a actuar y hacer las formas perdón, su ejercicio profesional lo va a hacer de forma correcta, porque usted se preparó, usted estudió para ello, ¿sí? Pero hay algo que no se enseña, sino que se va a construir y quiero que ahorita nos detengamos en eso, que es la ética. Recientemente escuchaba un micro video de un profesor de Medellín, abogado, donde plantea una interesante discusión en relación a que la ética no se enseña. La ética es la construcción colectiva de un actuar correcto. Entonces, a veces como instituciones nos desgastamos en el sentido de que hayan espacios de hablar de ética profesional, de que hayan cursos, diplomados, ¿sí? Hasta especializaciones. Encontramos especializaciones a veces en ética. Pero finalmente el actuar ético es individual, ¿sí? Y en nuestro mundo real, allá en las organizaciones, lo hablábamos hace un momento, sector público, privado, grande, mediana, micro, hay una voraz cultura corruptiva por la cual debemos luchar, ¿cierto? Por la cual debemos evitar, la cual debemos denunciar, si es el caso, ¿sí? Pero hay un gigante monstruo de corrupción afuera que nos puede terminar absorbiendo si no somos conscientes de esta responsabilidad, ¿bien? Y el interés público explica por qué alguien tiene que limitar sus intereses particulares en pro de lograr un objetivo de desarrollo social. Es decir, el bienestar. Limito mi interés particular. No gano solo yo, me beneficio solo yo como persona natural o como empresa, sino todos, ¿sí? Aporto, claro, tengo mi empresa, genero empleo, pago los impuestos que me corresponden, ¿sí? Y estoy beneficiando a la sociedad en general. Son sutiles diferencias entre estos tres conceptos clave en nuestro ejercicio profesional. Ahora, estamos en la era de la información también, ¿no? En la era digital. El poder actualmente es la información, ¿sí? Podemos tener a través de redes sociales y de todos los sistemas de información, conocer, acceder a esa información en cuestión de segundos, multiplicarse esa información a nivel global en cuestión de segundos, ¿sí? Y la contabilidad o la información financiera no ha sido ajena a, en este caso, a lo que es la transformación digital, ¿sí? La inclusión de estas tecnologías de información y comunicación, que hablar de informática es hablar también desde la segunda mitad del siglo XX, con los conceptos de hardware, software, ¿sí? Y hablar de tecnologías de información y comunicaciones, comenzar a hablar de finalizando la década de los 90 y se materializa mucho en este nuevo siglo con el escenario de la transformación digital y la industria 4.0, ¿no? Hablamos del Big Data, hablamos de los blockchain como sistemas electrónicos también en la contabilidad que permiten hacer auditorías, hablamos de monedas virtuales, electrónicas, hablamos de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, ¿sí? De una vida 5.0, bueno, de mucho escenario digital, de otros tipos de crear empresas, ¿no es cierto? Otras formas de hacerlo. Empresas como Netflix, Uber, Facebook, ¿sí? Todas estas empresas están pensadas desde lo digital, ¿sí? ¿Y qué ocurre también? Que a través de esa sistematización, la información cada día es más pública. Puedo acceder más fácilmente a esa información. Entonces, si es más pública, deberá ser más transparente. Algunas bolsas de valores en el mundo, el caso nuestro, la bolsa de valores en Colombia, agrupa a aquellas empresas en un indicador bursátil que de manera voluntaria no solo presentan sus estados financieros, porque las empresas grandes están obligadas a rendir cuentas, sino que adicional a los estados financieros, en este caso presentan información
ambiental, social, económica, ¿sí? Y por ahí aparecen organizaciones no gubernamentales a nivel internacional que proponen unos reportes integrados de información, los famosos reportes GRI. Entonces, ¿qué dice la Bolsa de Valores? Si usted reporta este tipo de información, que no está regulada, no es obligatorio, o sea, si usted, no lo hace, si usted lo hace de manera voluntaria, algunas presentan un balance social. No es un estado financiero exclusivamente, sino un balance social, en este caso, que tiene otras connotaciones y demás, ¿sí? Si usted lo hace, mire, le voy a asignar unos puntajes, ¿sí? Puntajes adicionales, y la voy a incluir en un indicador bursátil donde pueden invertir más accionistas, ¿sí? Entonces se vuelve una empresa más rentable. Entre más información presente, mayor transparencia estoy ofreciendo, ¿sí? Mayor transparencia. Entonces la información es pública, pero no es solo la financiera. Nosotros también como contadores respondemos, coadministramos, coayudamos a información de tipo no financiero, contabilidad ambiental, social. Bueno, todo lo que en los últimos años se ha comenzado a incentivar en este sentido, ¿sí? ¿Cuál es el reto ahí? No publicar información que se aleje de la realidad. Para eso hay un estado financiero que se llama el estado de revelaciones, notas a los estados financieros, que es un estado financiero que a veces no se sabe utilizar en ese sentido, ¿no? Las políticas contables y revelar información que consideremos va a hacer que lo que estoy presentando sea más transparente para los usuarios en general, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un autor norteamericano que planteó o tiene un libro que se llama Dan Accounting. Y al leer el título, pues podríamos asustarnos, ¿no? El fin de la contabilidad. Y eso generó en su momento, porque es un libro pues, no mayor a unos 5 o 6 años, pero no plantea el fin del ejercicio profesional ni que la contabilidad desaparezca porque haya transformación digital, pero sí la forma en que se gestionan las organizaciones, ¿sí? Como contadores debemos ser más competitivos en el sentido del escenario de la transformación digital. Debemos familiarizarnos con bases de datos, blockchain, arquitectura de datos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la evaluación del riesgo de un cliente en la empresa, ¿sí? Plantean nuevos escenarios para el contador, ¿sí? Ya no es la teneduría, ya no me dedico a registrar un mundo de carpetas inmensas en un software contable y presentar estado financiero. Ya ese es nuestro rol. Nuestro rol va a estar en el de analizar información, en el de aprovechar herramientas tecnológicas para analizar esa información. Hoy los software contables están en la nube, ¿no? Me puedo conectar desde mi celular, desde mi equipo de cómputo, en cualquier lugar donde tenga acceso a Internet e ingresar a la información financiera que está ahí a un clic. La facturación electrónica, la DIAN tiene la información de lo que vende la empresa y de lo que compra. Ya está la declaración de IVA electrónica. Nos llegan declaraciones de rentas sugeridas, ¿sí? Porque hay información cada vez más digital. Los últimos estudios desde la regulación de la facturación electrónica hace 4 años atrás tienen un porcentaje de avance del 75% del volumen de información fiscal ya está electrónica. El 75% está en la nube, está ahí. ¿Sí? Entonces, si mi propósito como contador es dedicarme a hacer declaraciones de impuestos, la tecnología me está diciendo, no, yo ya lo puedo hacer, ya eso está automatizado, ¿sí? Pero usted sí lo que entra es a analizar información, en establecer un asesoramiento a las compañías en ese sentido. ¿Cómo nos podemos transformar digitalmente en la contabilidad? Un buen manual de políticas contables, una buena base de datos para evaluar el riesgo a los clientes, unos buenos modelos de valoración financiera, aprovechando las tecnologías, porque esa información al ser cada vez más pública ya no es solo nacional, es internacional, ¿no? Puedo comparar mercados, aplicar proyecciones en las empresas, tener la información allí real para la toma de decisiones. Entonces, esa confianza no se puede perder porque la información esté automatizada. Por el contrario, tenemos un reto de garantizar que lo que está allí sea transparente en ese caso. De esta manera, pues hace algunos años, con colegas contadores, académicos, claro está también, comenzamos a proponer un proyecto de investigación
en el sentido de la fe pública. Se tituló en su momento La fe pública de los contadores en las organizaciones privadas de Colombia, ¿sí? Desde esa premisa de quién contrata nuestros servicios, quién está ejerciendo subordinación sobre nosotros, estamos velando realmente por el interés común o por el particular, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí cuando, si de pronto no planteamos esta información de esta manera, me despiden del trabajo? Bueno, hay unas discusiones sociales y unos estudios previos muy interesantes en ese sentido, ¿sí? Unos estudios de unos profesores brasileños, a partir del año 2012 aproximadamente, que dan una visión moderna del contador y una visión tradicional. ¿Cómo nos ve la sociedad desde la confianza pública? Desde esa visión tradicional como contadores rígidos, psicorrígidos, poco afables, poco sociables, ¿no? Eso es un imaginario de la sociedad. Y desde una visión moderna, somos contadores enfocados hacia el cliente, a que coayudamos a la administración, que no es solo el registro contable y la técnica contable, porque nuevamente eso lo puede hacer una inteligencia artificial, no solo, ¿sí? Entonces hay una función social a través de la confianza pública que con este proyecto de investigación buscamos rescatar, ¿sí? Tenemos una gran responsabilidad social allí a través de la confianza pública. ¿Qué tanto reconocemos en nuestro quehacer profesional esa confianza pública? ¿Qué tanto reconocemos la importancia de dar fe pública a través de la información financiera? Y cómo estas dos dependen o mejor contribuyen a que el contador sea cada vez mucho más competitivo, ¿sí? Mucho más competitivo en este caso. Muy bien, estos algunos de los supuestos, de los puntos de partida en relación a el ejercicio investigativo, como se los planteé al inicio, más un diálogo, compartir esta experiencia, algunos aspectos teóricos y normativos, hablar de ética es hablar de los principales pensadores filosóficos y demás, significa carácter, cualidad distintiva, sello propio del hombre, lo que nos lleva a la dimensión social del hombre, ¿no? Aristóteles, con su libro de Ética Nicómaco, expone muy bien lo que es la ética a través de los comportamientos de los hombres, y ni hablar de la moral, que es mucho más complejo, ¿sí? Tiene que ver con las maneras, los modos habituales del ser, ¿sí? Es una propiedad íntima de cada ser humano y no solo algo externo. Entonces hay una discusión inmensa en ese sentido y podríamos detenernos a muchísimo más tiempo a entender lo que es la moral, ¿sí? En este caso. ¿Qué ha ocurrido entonces desde la normatividad? ¿Por qué se piensa en regular la ética? ¿Eso tiene un propósito? ¿Será que eso sí aporta que haya una excelente conducta ética? ¿Por qué definir unos principios? ¿Quién los define? ¿Por qué son ellos y por qué no son más? ¿Por qué no son menos principios? ¿Sí? Entonces el contexto internacional define el código de ética del IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos, ¿sí? Donde hay aproximadamente 8 principios, y en el contexto nacional tenemos 43 de 1990, que complementó la ley 145 del año 1960. Esta ley 145 pues emitió los requisitos para poder ser contador público en Colombia, y la ley 43 la complementa estableciendo los principios éticos. Estudios previos concluyen que haya o no un código de ética, eso no va a mejorar la conducta del contador en relación a la confianza pública, ¿sí? Pero busca construirla, ¿sí? Es decir, nos debemos regir como gremio, como sociedad, como contadores, bajo estos principios, los cuales quiero compartir en esta diapositiva, en un comparativo entre el Código de Ética del IFAC y la Ley 43. La Ley 43 tenemos 10. Observancia de las disposiciones normativas. Debemos ser objetivos en nuestro trabajo. Independencia mental. A veces hay desconocimiento que eso está en una ley, ¿sí? Nadie puede ejercer influencia sobre nosotros. Debemos ser íntegros, actuar profesionalmente bien, actuar personalmente bien, confidencialidad en la información, competencia y actualización profesional. Aquí me quiero detener un poco. La norma internacional de control de la calidad número 1 establece que debemos autorregular frente a nuestros alcances y funciones al interior de alguna organización, establecimiento de comercio, persona natural, casos erectos, ¿sí? Se ha discutido, por ejemplo, en el escenario de la revisoría fiscal. ¿Quién debe ser revisor fiscal? ¿Sí?
La revisoría fiscal en muchas organizaciones se evidencia de manera temporal. El revisor fiscal va una vez al mes a la empresa, solicita los libros auxiliares de las cuentas de impuestos, de retenciones, cruza esa información contra la declaración y dice que la información está bien y cobra más que el contador. ¿Sí? Entonces, va una vez al mes. Cuando la esencia de la revisoría fiscal, que es una figura muy nuestra, pocos países en el mundo lo tienen, ¿sí? Establece que la revisoría es permanente, el control interno, la auditoría es permanente en una empresa, no es temporal, no es una visita de inspección, debe ser algo permanente. Entonces, si yo voy a estar en un rol de revisor fiscal, debo tener la competencia de actualización profesional para ello. Porque además de firmar el estado financiero, lo certifico, emito un dictamen, un juicio profesional sobre esa información. Entonces, dimensionemos el grado, la responsabilidad social de dictaminar un estado financiero, ¿sí? La responsabilidad de ejercer una excelente prestación de nuestros servicios. Difusión y colaboración. Para eso está la academia, están los gremios, están las asociaciones, ¿sí? Está la investigación, cómo nos podemos unir, trabajar conjuntamente, respetarnos entre colegas. No puedo estar hablando mal de mi colega, ¿sí? Así sepa yo que no es muy buen profesional. No tengo ningún juicio o potestad para hablar mal de él. Siempre lo respeto, que hay un respeto entre colegas. Y todo ello se resume en un último principio que llama conducta ética. Al final, actuar éticamente es actuar bien, hacerlo de forma correcta. Y el código de ética del IFAC tiene aquí, realmente comparto 5, ¿sí? De lo que se tiene allí y que los encontramos de común similitud con la ley 43, ¿sí? Integridad, objetividad. Y la objetividad va ligada al interés público. No beneficio intereses particulares, ni ejercicio profesional es objetivo, no es subjetivo ni es parcial, ¿no? Tengo una imparcialidad en este caso, la confidencialidad, no puedo estar compartiendo información de las organizaciones, nada por el estilo. Entonces, esto se encuentra regulado y ahí aparecen instituciones como la Junta Central de Contadores, que se crea por allá en el año 1956 y es el mayor tribunal disciplinario que inspecciona y vigila nuestro quehacer profesional. Señor contador, usted tiene un registro profesional con nosotros que lo acredita como contador público, que le da la potestad para que otorgue y garantice fe pública, pero lo vamos a inspeccionar y lo vamos a vigilar, porque usted debe actuar correctamente digamos, en el sentido de la ética, no hay que actuar bien en este caso, ¿sí? Pero en los últimos años se ha evidenciado que hay contadores que no lo están haciendo de la mejor manera. Y aunque el dato no es ni siquiera el 1% de la población de contadores activos en el país, no interesa el porcentaje, ¿sí? La cuestión es que cometemos faltas éticas, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué podemos cometer esas faltas éticas? En el país hay más de 400.000 contadores activos para este año 2022, es decir, que tiene un registro profesional, ¿sí? Y pues ni siquiera el 1% ha perdido su tarjeta profesional o ha cometido faltas éticas, pero eso afecta la percepción de la sociedad. Recordemos que la sociedad deposita en nosotros una confianza pública y eso afecta nuestra, en este caso, nuestra reputación, nuestra visión de la sociedad. Entonces, hay unas faltas que se pueden catalogar como leves o unas faltas graves. Cuando yo cometo una falta leve en mi quehacer profesional es porque estoy actuando con culpa. Un ejemplo, digité mal la información en una declaración tributaria que conllevó a que la empresa pagara una sanción por corrección. O no presenté la información, no presenté la declaración tributaria en la fecha que correspondía, sino 2 días después, y pues hay que presentar una sanción y de pronto esa sanción es significativa. Entonces la empresa puede, o quien esté contratando mis servicios, interponer una queja ante la Junta Central porque está afectando su patrimonio. Pues puede ser una falta leve, puede ser amonestación, multa. Y cuando la falta es grave, en este caso, ¿qué ocurre? Que puede conllevar una cancelación de la inscripción profesional o una suspensión de la inscripción profesional. Es decir, es tan delicado, tan sensible y tan drástico la falta que cometí que me cancelan el registro profesional, ¿sí? Ya hay una evasión de información,
hay corrupción, hay fraude, y usted conscientemente, porque cuando uno actúa con dolo, usted lo está haciendo consciente de los efectos que eso puede ocasionar, pero usted lo hizo, usted certificó esa información que no es real. Usted, lo que de pronto en la literatura hoy se está estudiando mucho sobre contabilidad creativa, ¿sí? Entonces por allí se desvían recursos y demás. Bueno, eso conlleva, dependiendo de la gravedad del asunto, a una cancelación. Y un estudio del profesor Noreña de la Universidad del Externado en el año 2017 identificó o encontró algo en su estudio que hizo un comparativo desde el año 2012 a 2017, cuáles eran las principales faltas que cometían los contadores, éticas en este caso. Y se identifica por el estudio del profesor Noreña que la mayor falta que se comete es certificar información tributaria que no refleja la realidad económica para evadir impuestos. Esa es la principal falta a corte de 2017, ¿sí? A corte de 2017. Entonces, ¿qué ocurre? Que el certificar información que no refleja la realidad conlleva que estoy beneficiando un interés particular y no el cómo. No estoy garantizando confianza pública ni interés público. Y otro dato interesante, ¿cuál fue la mayor razón para que se le cancelara la inscripción profesional a un contador? Ocurre lo siguiente, o por lo menos en el estudio. Se identificó que las cancelaciones se le dieron a contadores que estaban suspendidos de su ejercicio profesional. Somos seres humanos, ¿sí? Cometí una falta grave, me equivoqué, lo reconozco, voy a mejorar en ese sentido, ¿sí? Me suspendió la Junta Central 6 meses, 12 meses. Pero estando suspendido, ejercí. Y uno también se cuestiona, bueno, ¿qué pasa con quien está contratando? ¿No? Por lo menos pedir un certificado de antecedentes disciplinarios o demás. Pero yo tengo la intención de que sé que estoy suspendido, pero igual voy a ganarme unos honorarios. Entonces, la gran mayoría de cancelaciones se dio porque certificó información, garantizó fe pública, estando suspendido para ello. Entonces, ahí aparece otro cuestionamiento, donde pareciese que hay una cultura antiética, una cultura de corrupción, una cultura del fraude. ¿Sí? Y esos han sido los principales, digamos, cuestionamientos que se ha tenido en este sector. Voy a avanzar para que podamos tener nuestro espacio de preguntas. Algunos de los resultados muy descriptivos del estudio considera que la ética profesional del contador público es indispensable. Aquí, pues esa pregunta es muy subjetiva, ¿no? 100% dijo que sí, otra cosa es lo que se aplica, ¿no? Considera que la figura del contador público en Colombia está bien estructurada. La gran mayoría dice que sí. Hay un porcentaje muy cercano que dice que no, hay que plantear algunas cosas. En los últimos años se han venido adelantando unas mesas de trabajo para una reforma en la profesión contable, en la revisoría fiscal, pero ha quedado como veremos también. ¿Considera usted que debería haber una relación más estructurada entre el Estado y los contadores públicos? Sí. Allí sí hay una percepción de que el Estado no nos protege. O sea, que el Estado nos castiga más que protegernos, ¿no es cierto? Hay que buscar la prevención, pero reconocemos que la ética no es algo que se vaya a enseñar por acceder a un curso nuevamente. No voy a ser una persona ética, sino es un actuar, es una construcción conjunta de hacer las cosas bien. Y les dejaría pues la invitación a que podamos visitar la página de la Junta Central de Contadores. Hay información relevante, hay casos de contadores sancionados, amonestados, que se les han interpuesto multas y demás, y uno encuentra leyendo los casos, pues, digamos que contextos, pues, drásticos, para reflexionar de por qué se actúa de esta manera y por qué se están cometiendo estas faltas. Y la invitación, pues, está a modo de conclusión para terminar así mi intervención el día de hoy, es, pues, a que reflexionemos nuestro actuar, ¿sí? Tengamos una mirada crítica, reflexiva siempre a nuestro ejercicio profesional, porque el ser profesional ese es el valor agregado, ¿no? Trabajar correctamente y en nuestra responsabilidad como contadores de la fe pública, velar por ello, ¿sí? De que se garantice transparencia y de que la percepción de nosotros en la sociedad sea una percepción siempre positiva y una construcción conjunta. De mi parte, pues, muchas gracias. Creo que hemos cumplido con el y tendríamos algún espacio para no sé, creería que por tema de tiempo, ahí será persona que nos acompaña desde la universidad.
si cerraríamos Sí, acá. profe, ¿O muchísimas sí? gracias. Ok. Muchísimas gracias por esta excelente masterclass. Gracias a todas las personas que se conectaron. Los esperamos en nuestra última masterclass del año que va a ser el próximo 29 de noviembre. Y el 30 de noviembre también vamos a tener un evento de integración para que no se lo pierdan pues nuestros estimados estudiantes. Entonces, profe, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de nuevo en estos espacios el próximo año y feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Bueno, no, a ustedes, muy amable, a la universidad por la invitación y a todos los asistentes. Seguramente hayan quedado algunas preguntas por allí en el chat que no, el tiempo no nos permitió, pero de mi parte un agrado poder estar en este espacio y compartir estos escenarios de diálogo. Buenas noches para todos, que estén muy bien.